Óyeme, yo te dije ayer y el diputado ayer eh, quiso darnos cierta esperanza de que Pacheco no iba a actuar como siempre actúa, de forma intempestiva y sin analizar nada, cual borrego obediente siempre al mandato. Y los diputados del PRM, Hondo y Lirondo, esos son los mismos diputados, por lo menos el mismo partido, ¿no? La misma señal partidaria, que para la celebración de las elecciones, que era un evento en el cual obviamente todo el mundo se iba a parar en fila y se iba a golpar, y los últimos días de la campaña, ¿verdad? Todos los Ujú. mítines y todo lo demás, se negaron a aprobarle al gobierno pasado un estado de emergencia. Esos son esos mismos diputados, ¿verdad, Ana? ¿O son otros? Así mismo es. Incluso parte del argumento que el día de ayer muchos de los Por ejemplo, líderes, la senadora del distrito, ella era diputada en ese momento, ¿verdad? así es. Y ella era de la que se oponía a ese estado de emergencia, ¿verdad que sí? Exacto. Ok. Así Y, como el y el que administrativo de hoy la en día presidencia es jefe también. del partido, porque es presidente del partido y ministro, ¿qué es lo que es? Secretario de la presidencia, Ministro ministro. administrativo de la presidencia, el señor Paliza. en- ok, Ex sí. senador por Puerto Plata. Ex senador por Puerto Plata. Él también se oponía, ¿verdad que sí? Ajá. Oh, qué bien, qué interesante. Y la senadora que es actualmente senadora, Bulnigal, bueno, esa no era nada en aquel momento. No, en la Ella gestión no pasada estaba en no, en la ninguna anterior posición, sí. ¿no? ¿Perdón? En la anterior sí, tanto ella como el señor Paliza pues han estado alternando la senaduría Ah, de es porque es un Puerto Plata. kitipón, es como Balaguer y Guambó, que uno pichaba y el otro que echaba. Oh, porque eso es dinástico, eso se hereda. Ay, O Dios sea, mío. Puerto Plata es un bastión de ese grupo, de los Bulnigal Paliza o los Paliza Bulnigal. Sí, lo que sí es que lo que vimos Ah, ayer, señor Garrido, en el Congreso, ujú. sobre todo en la Cámara de Diputados, nos debe a nosotros a llamar mucho a la reflexión como sociedad y la labor de fiscalización, de veeduría, de análisis que están haciendo los diputados de nuestro país. ¿Cuál Ayer labor? Ayer vimos en varias sesiones de la Cámara de Diputados donde se reintroducía el tema del estado de emergencia una vez y otra vez hasta que por fin se logró el sí para aprobarlo. Entonces tú dices, entonces, vamos a lograr un objetivo, no se respeta el resultado hasta que no sea como me complazca a mí. Eso es una inquietud que queda porque el día de ayer veíamos de manera importante cómo los diputados argumentaban y pedían exigencias ante el presidente de la Cámara, de necesitaban ver cuáles son los informes que se ha estado logrando con el estado de emergencia hasta este momento a nivel de, ¿verdad?, de responder ante esta realidad y si se ha ido desmontando, si se ha ido normalizando la labor económica, social, incluso educativa en el país, cuál es el amparo para esta nueva solicitud de medida de emergencia, de estado de emergencia. Las bancadas de la oposición tuvieron opciones firmes. Allí me interesa que invitemos más bien a Lía Locuar y su Congreso acechado a ver cómo la sociedad en su conjunto pues puede comprender cómo algo que honestamente yo desconocía como figura dentro del legislativo, y es que aunque tú estés presente, tú suma quórum aunque tu voto sea disidente. Entonces, la pieza fue aprobada, aún muchos de los diputados votaran en contra, porque hay unas aritméticas ahí que suman a final de todos. No sé si usted pudiera arrojarnos un poquito de luz en ese sentido, pero los partidarios, los diputados, tanto de Alianza País como del PLD, de la Fuerza del Pueblo, o votaron en contra de una nueva
esta aprobación del estado de emergencia y fue reconvocado una sesión extraordinaria en horas de la tarde, temprano de la tarde, y el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, vuelve y motiva, y en algo que públicamente no se conoce qué sucedió en ese intermedio entre las dos sesiones, qué sucedió en ese momento. Hay quienes han especulado que bajaron una raya, etcétera, pero lograron aprobar el estado de emergencia y ahora en el Senado pues va a esta comisión de salud, porque ahí sí que los de la oposición no logran frenar el proyecto. Bueno, mira, ese mensaje de que se fue, primero, eso que tú me estás diciendo, yo no termino de entender lo que tú acabas de explicar. Yo no sé si es que yo estoy un poco tarado hoy. ¿Cómo que la suma de los votos no dio? Pero al Sí, final dio. pero al final dio, exacto. Yo le voy a Como explicar, ya. yo le voy a explicar porque eso fue parte de lo que se dio a la explicación que se dio ayer para que se entendiera lo que sucedió, pero no se entendió. Yo al menos necesito un legislador, un abogado que nos Bueno, explique yo voy a un tener que poquito más a sentarme a leer detalle. eso para ver si te puedo arrojar algo de luz. No lo vamos a hacer ahora. Claro, Pero cuando vi que en el Senado lo mandaron a la Comisión de Salud, ya eso de por sí es un mensaje claro claro. de que en el Senado la cosa no está tan evidente Ujú. y que definitivamente ese estado de permanencia que el señor presidente quiere manejar. Háblame de las compras, Ana. ¿Cómo se están efectuando las compras dentro de este estado de emergencia? Se están manejando claras, ¿no? Y evidente. Todo está en orden en ese sentido. Bueno, mire, yo no puedo garantizar que las compras no se están haciendo de una forma transparente porque la sociedad civil ha visto en el director de compras y contrataciones, de la Dirección General de Compras y Contrataciones, a una persona que se entiende que tiene todas las buenas intenciones y digamos la preparación para hacer las cosas de una forma transparente. Ahora Ujú. bien, la sociedad no está teniendo los accesos, la información, los datos abiertos para conocer cómo se está desarrollando esta situación. Incluso si usted accede al portal de compras y contrataciones públicas, en la sección en la que se tiene determinada procesos para compras de emergencia, allí el último informe que está colgado con respecto al COVID tiene fecha de julio 2020. En esa sección específica donde en la página de compras y contrataciones deben colgarse todas las informaciones respecto a las compras de emergencia, no está actualizado. Incluso hay otras secciones dentro del propio portal que se han destinado para estos fines y no se ha actualizado al ritmo adecuado. Dentro de las suscripciones, de las normativas, de los compromisos a los que las unidades de compras del país se suscriben, ¿verdad? Las responsabilidades que asumen, se supone que deben estar colgando en estas secciones de portales de datos abiertos todas las transacciones que tengan que ver con este tipo de cosas, sobre todo con las compras de emergencias asociadas a la pandemia. Eso no está sucediendo en este momento. Además de eso, hay otras informaciones que ellos han determinado como una pestaña dentro del portal que se llama de interés. Y en estas secciones, pues también están las informaciones de los procedimientos de emergencia. Es lo que se determina en ese portal. Pero cuando usted accede a dicho portal, de igual manera, las informaciones no están actualizadas. Lo último que se colgó en ese espacio que tiene que ver con el informe de procedimientos de emergencia que corresponde al decreto específico. Bueno, pues está de 2020, 27 de agosto 2020. Hay otras informaciones que se han colgado, por ejemplo, al 13 de mayo se publicó un informe que tiene que ver con Ministerio de Salud Pública. Allí se cuenta cómo dentro
del ministerio se han adquirido una serie de equipos que dan respuesta a, digamos, a la emergencia, ¿no? Que si indumentarias, que si materiales, pero no hay una secuencia de en qué se ha invertido las partidas presupuestarias que tienen que ver y dar respuesta a las compras de emergencia. De igual manera, hay otros procesos que están siendo, que deberían estar siendo fiscalizados y que, como denunciara el propio diputado José Horacio Rodríguez el día de ayer en la comisión bicameral del Congreso, ¿no? El Poder Legislativo, que debe dar seguimiento a los informes que recibe de parte del Poder Ejecutivo con respecto a qué se ha estado haciendo durante los periodos de emergencia. Esa comisión bicameral tiene meses que no se reúne y obviamente los informes que desde la consultoría del Poder Ejecutivo se han estado por escrito enviando al Senado, eso no se está fiscalizando. Y esos informes solamente son una redacción. Dicen, en tal fecha se logró tal cosa con respecto a la respuesta frente al COVID en el reforzamiento de la capacidad de esta respuesta. Y ahí se explica, se invirtieron tanto, pero no se está adjuntando los soportes de ese informe, a qué responden esos informes. Se hace, por ejemplo, en el que se envió el 2 de agosto de este 2021, incluso se rinde parte del informe de lo que sucedió en el año escolar que recién finalizó, y ahí se habla de las adquisiciones de las compras, pero vuelvo, no hay un soporte, un bagaje que diga, mira, nosotros dijimos que hicimos esto, pero no, y míralo aquí, eso se hizo bajo estas condiciones. Y si la comisión que debe fiscalizar eso no se está reuniendo, entonces queda en el aire la pregunta, en efecto, ¿cuál es la condición real del país a nivel de lo que se ha logrado en el estado de emergencia? ¿Y cuál debería ser para estos próximos 45 días el plan a desarrollar que sustente un nuevo periodo de emergencia y de compras excepcionales y de adjudicaciones, contratos excepcionales y medidas excepcionales también? Yo estoy de una pieza con ese reporte que tú acabas de esbozar, o sea, eso en inglés se dice, that is extremely damning, the information you've just presented, o sea, tú estás claramente diciendo que a pesar de que el gobierno no tiene un estado de emergencia permanente, ¿no? Desde que terminó las elecciones, porque ahí sí ya se podía aprobar de nuevo, porque ya estamos seguros que vamos para adelante, y se ha refrendado tantas veces que ahora ya en el día de ayer también de forma intempestiva y sin tener los votos aparentemente, porque eso todavía están contando a ver si los votos dieron, eh, porque se suponía que tenemos una emergencia y el presidente de la República lo ha dicho, el ministro de Planificación y Desarrollo dio unas cifras que no se corresponden bien con las que el presidente promueve, porque el Poder Ejecutivo habla de 140 mil millones, creo, en el tema salud, y el ministro de Planificación y Economía habla de 30 millones, o sea, 30 mil millones. Y mientras tanto no tenemos un reporte donde, o sea, un sitio donde nosotros ir, ¿verdad? Como acuciosos investigadores y educadores que somos, para educarnos sobre este tema y poder decir, bueno, sí, efectivamente, hay una parte del presupuesto que se está gastando en esto, a pesar de que las recaudaciones han aumentado en aduana en un 43%, en la DGI en un 25%, y como quiera estamos en este proceso. Esto llama preocupación, Ana, lo que tú estás diciendo. Así mismo es. La mayoría en la Cámara de Diputados es oficialista, se preveía
que hubiese habido una, digamos que una aprobación automática de lo que está sucediendo, porque es parte incluso de esa cultura que nosotros debemos empezar a desmontar. Como utilizando una expresión suya, dejar de que o suprimir el rol de sello gomígrafo que muchas veces en el Congreso es lo que se espera, ¿no? Y ya lo veíamos incluso con el gobierno pasado, con aquella expresión de que yo quiero mi Congreso. Y entonces allí, cuando usted escucha expresiones dentro de la misma bancada oficialista que son disidentes en una primera sesión y se hace una pausa y el presidente de la Cámara pues llama una vez más de forma extraordinaria, y por arte de magia, lo que yo pensaba ahorita cambió y ahora le doy el go a una pieza que ya yo decía, mira, no está tan clara, yo no la entiendo, yo necesito que me lo expliques, la pertinencia de esto. Entonces, ese rol que debe jugar el Congreso debe ser replanteado, y el rol del Congreso, del congresista, debe asumirse de una forma más responsable. Si de verdad esa comisión bicameral no se ha estado reuniendo en meses, como denunciara el diputado José Horacio Rodríguez, es hora de que incluso nosotros como sociedad le empecemos a exigir que hagan lo que tienen que hacer. Para eso se les paga, para que usted vaya al Congreso a hacer lo que tiene que hacer. Y en este caso, lamentablemente, sabemos de muchos congresistas que están en múltiples comisiones, o porque profesionalmente hacen esa labor, o porque no hay representación de mi partido y debe haber alguien, y al final de cuentas no se reúnen, no sesionan, no hacen el trabajo que se espera que emanen esas comisiones. Y obviamente la Comisión de Salud va a sesionar. La Comisión de Salud va a estudiar la pieza porque hay un interés político detrás del estado de emergencia, sea para que se apruebe o sea para que no se apruebe. De todas las partes hay un interés político de utilizar esta herramienta para ganar adeptos a favor o en contra. Lo que sí es que nada justifica en este momento, por lo menos a través de la información que se ha estado compartiendo y se ha conocido, nada justifica un nuevo periodo de estado de excepción, porque si todo lo demás está tan bien, si empresarialmente y como nación estamos tan bien, incluso con el tema de turismo, que volvemos a traerlo a la palestra, si estamos tan bien como tú promueves internacionalmente, ven a mi casa, pero en mi casa yo fumigué esta mañana porque tenemos una situación. Si mi casa está en un estado de emergencia, entonces yo no debo promover tanto que me visiten. Óyeme, por fin está utilizando unos ejemplos chulos. Tú ves, se me gustó. Yo fumigué en mi casa. Excelente. Porque eso es lo que está el gobierno fumigándonos nosotros todo el tiempo. Porque es que es tan contradictorio que no sostiene el análisis. O sea, ¿cómo tú le dices a la comunidad internacional que tú quieres promover el único sector que genera ingresos aquí en República Dominicana, según este gobierno, que es el sector turismo? Tú le estás diciendo que vengan para acá en un estado de emergencia. Yo le he dado a esta comunidad ejemplos de cómo personas relacionadas a mí, europeos sobre todo, no vienen a República Dominicana porque dicen, ven acá, con un toque de queda, ¿y cómo es eso? ¿Cómo uno puede moverse a la calle? ¿Cómo uno puede salir? ¿Hacia dónde uno puede dirigirse? Yo quiero alquilar un carro en Punta Cana y moverme hacia Puerto Plata o hacia Constanza. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el peligro que yo tengo de que me tranquen, de que me lleven preso sin habeas corpus? ¿Tú te imaginas un extranjero, un alemán, un sueco que no habla español, y que lo tranquen de noche a las 10, a las 11 de la noche, sin habeas corpus, que el hombre se pase 4 o 5 días preso, la pareja, que inmediatamente lo van a separar, y uno no habla y el otro? O sea, hazte la foto, la película. Dramático. ¿Entiendes? Entonces, óyeme, no, mi hermano, ¿qué es esto? Sí. Es que quieren seguir haciendo las compras sin supervisión. Bueno, pero mire, ya su festival terminó. Confórmense con que tuvieron un año de esa fiesta. Claro, y adicionado al tema de las medidas excepcionales, ¿no? En el marco del estado de emergencia, también como sociedad, como país,
nosotros nos merecemos empezar a ver al gobierno gobernando con su plan de trabajo, no dando una respuesta de emergencia. Como nación también nosotros necesitamos ver cómo se pone en práctica. Bueno, pero Ana vino picantosa hoy, señores. Esté quieto. Ay, mi madre. Porque al final de cuentas tenemos este primer año de gobierno del PRM viéndolos apagar fuego. Y era lo que le tocaba. Y hay que ser justo. Ha dado respuesta que al final de cuentas... Eso como ahora para el desfile del 27 de febrero, tú dices que Osvaldo Cepeda y Cepeda va a decir, y ahí vienen los bomberos del PRM, que han demostrado ser los mejores apagafuegos de la historia republicana. Realmente... Y más allá, más abajo vienen... ¿cómo que le dice él? Dios mío, los cimarrones bajando la loma. Mírenlo ahí. Pero mire, hay que reconocer y ser justos que empezaron luego de tantos años fuera del poder, porque es una realidad. Los hechos son los hechos. Luego de tantos años fuera del poder, incluso de estrenarse en el poder, porque incluso dentro del gobierno de Luis Abinader hay un montón de gente que nunca había pisado el Estado, que incluso puede uno incluyéndolo a él. Puede uno darle el beneficio de un compás de espera porque tú dices, bueno, déjame que se conozcan el Estado, que entiendan cómo funciona, porque una cosa de allá afuera y otra cosa de allá adentro. Pero tú no lo has visto trabajando. No, esa no te la acepto. Deberían haber estado ya empapados de todo. No, es que esa no te la acepto, porque tú no me puedes decir a mí que tú eres la mejor opción. Vota por mí. Para después que tú llegues, entonces sí, bueno, yo necesito ahora que tú me des el 25% del tiempo que tú me dijiste que me ibas a dar, los 4 años, para yo empaparme de cómo se hace este trabajo. No, es lo que digo. Así? En el tropiezo... Ninguna empresa le regala 3 meses de los 12 del año a un empleado sin que dé un golpe. Eso es así. No, sin duda. Me refiero a que, obviamente, cuando una persona llega, tiene 2 o 3 meses que va a tropezar, porque no conoce quizás la dinámica, aunque sea un buen gerente, pero no conoce la dinámica de esa oficina en específico, por decir algo. Pero eso es un estado normal. Los 3 meses de la transición, los 3 meses de la transición son para eso. En efecto. Pero ya necesitamos ver cuál es el plan de trabajo y que se ponga en marcha. Porque, verdad, sí, se han puesto muchas cosas en marcha simultáneamente, lo decía el presidente la pasada semana. Pero ¿y el presidente no tuvo una otra rueda de prensa hoy en la mañana o en un programa de televisión o algo así que él anunció? Vi algo de eso, pero no vi la entrevista. Sí, ¿No viste la entrevista? No vi la entrevista, sé que tampoco, iba a estar... Estaba en la carretera, no la pude ver, pero... Hubiese sido interesante ver si de cuándo fue la semana pasada, del miércoles de la semana pasada al miércoles de esta semana, deben haber cambiado muchas cosas. ¿Tú te crees? No. Sí, porque los talibanes ya tomaron control del aeropuerto. Bueno, no, del aeropuerto no han tomado control, pero ya se están reuniendo con el director de la CIA. O sea, hay muchas cosas que han cambiado. Eso es otra de las cosas también que son dignas de análisis, señor Garrido. Para nosotros quizás puede ser motivo hasta de escándalo, si queremos, la alta exposición que tiene el presidente Luis Abinader en los medios de comunicación, en los micrófonos, se detiene a hablar con la prensa de manera informal, y a veces eso nos causa un poco de ruido porque lo contrastamos. Es muy abierto y participativo. Sí, porque lo contrastamos con la gestión anterior, cuando el presidente Danilo Medina, pues incluso le tenían un mote porque no hacía lo propio, o sea, ni siquiera cuando se esperaba que lo hiciera lo hacía, no hablaba. Entonces, eso puede causarnos un poquito de inquietud. Es que Candy, yo le tengo miedo a hablar en público. Un poquito de inquietud, pero también el mismo tema, mire lo que estamos hablando, la sociedad no conoce de manera transparente muchas de las cosas de por qué se hacen, entonces no es solo hablar, y qué bueno que lo hace, qué bueno que lo siga haciendo, pero el discurso debe estar un poquito más afinado sin duda a quizás rendir un poco de informe de todo lo que se está haciendo en cada intervención, que a veces se le va un poco la mano en las promesas, un poco la mano en lo superfluo. Vamos a hablar de manera más transparente con lo que se está haciendo. No, yo no creo que se haya ido la mano en la promesa. No. No, porque cuando llovió en Atomayor el año pasado, él llegó y prometió 30,000 viviendas en una comunidad de 27,000 personas. O sea que eso no es exagerado, eso está bien.